Fui al aeropuerto con mi nuera y mi nieto para recibir a mi hijo, que regresaba después de un año de trabajo en el extranjero. De pronto, un guardia de seguridad se me acercó y me preguntó: «Señora, ¿dónde está la mujer que venía con usted?». Me sorprendí. ¿Se refiere a mi nuera? Ella acaba de entrar al baño. A través del radio del guardia, escuché una voz fría decir: «Ya salió corriendo hacia la puerta G, procedan a rodearla». Me quedé paralizada, sin entender qué estaba pasando, y saqué el teléfono rápidamente para llamarla, pero no respondió. El celular ya estaba apagado. 15 minutos después, la zona de llegadas internacionales era un caos. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. El ruido del aeropuerto de Madrid-Barajas me rodeaba, pero en mi mente solo resonaba un sonido: el anuncio de que el vuelo desde Nueva York había aterrizado. Yo estaba allí con mi nuera Isabel y mi nieto Ángel desde hacía casi una hora, sentados pacientemente bajo el enorme panel electrónico. Y entonces apareció la línea que más había esperado, brillando en un verde esperanzador: ha aterrizado. Había pasado exactamente un año desde que despedí a Armando, mi hijo, cuando se fue a trabajar al extranjero, también en este mismo aeropuerto. Sentí una alegría difícil de describir, una mezcla de emoción y nerviosismo. Apreté con fuerza la pequeña mano de Ángel. El niño también me miró, con esos ojos grandes llenos de entusiasmo. «Mamá, voy al baño un momento», dijo Isabel de repente, con un tono más apresurado de lo normal. «Me siento un poco mal». Asentí con la cabeza, toda mi atención ya centrada en la puerta de llegadas internacionales, por donde en breve saldría mi hijo. Sonreí sola, olvidando por completo que Isabel se había ido. Pasaron unos 5 minutos, y un hombre con uniforme de seguridad se acercó. Se veía distinto de los empleados de patrullaje habituales. Su uniforme era más formal, y sobre todo, su mirada era afilada, como si estuviera cumpliendo una misión importante. No me miró directamente. Sus ojos inspeccionaron el lugar, y luego bajó la voz para lanzar una pregunta inesperada y extraña. «Señora, ¿dónde está la mujer que venía con usted?». Me sorprendí y por reflejo señalé hacia la zona de los baños. ¿Se refiere a mi nuera? Ella acaba de entrar al baño. En cuanto terminé de hablar, un sonido estático salió del radio que llevaba en el hombro. Luego se escuchó otra voz, fría y clara, atravesando el ruido del aeropuerto. «Ya salió corriendo hacia la puerta G. Procedan a cercar la zona». El agente se sobresaltó. Su expresión cambió por completo, de inquisitiva a extremadamente tensa. Asintió y luego me miró con una mezcla de sospecha y escrutinio. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué está pasando?». Con manos temblorosas, saqué mi celular y marqué rápidamente el número de Isabel. El tono sonó solo una vez antes de pasar directamente a buzón de voz, como si alguien hubiera apagado el teléfono al instante. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Al mismo tiempo, desde distintos puntos del lugar, decenas de hombres se movieron rápidamente, con armas en mano y placas de policía en el pecho, dispersándose por toda la sala de espera. Los pasajeros empezaron a notar algo extraño. Se escucharon murmullos. Algunos retrocedieron con miedo, otros levantaron sus teléfonos para grabar. Abracé a Ángel con fuerza. El niño empezó a asustarse y escondió la cara en mi pecho. Y entonces, en medio de todo ese caos, apareció mi hijo. Armando salió por la puerta de llegadas. Se veía más delgado y bronceado, pero su sonrisa era tal como la recordaba en mis pensamientos. Empujaba un carrito de equipaje lleno de maletas, y con la otra mano sostenía una pequeña bolsa de regalo cuidadosamente envuelta. Sus ojos buscaban con ilusión entre la multitud. Cuando los suyos se cruzaron con los míos, su sonrisa se amplió aún más, deslumbrante. Alzó la mano para saludar y comenzó a caminar rápidamente hacia nosotros, dejando atrás el carrito. «¡Mamá! ¡Ángel!». Cuando estaba a solo 5 metros de nosotros, 2 personas se le abalanzaron desde los lados. «¿Usted es Armando Herrera?». Se escuchó una voz fría. Armando se quedó paralizado, la sonrisa congelada en sus labios. Asintió, todavía con cara de desconcierto. «Sí, soy yo. ¿Qué sucede?».
El sonido de las esposas resonó seco y cruel, cerrándose firmemente en sus muñecas. La bolsa de regalo cayó al suelo y su contenido se esparció por todas partes. Todo el mundo a mi alrededor se quedó en silencio. ¿Qué están haciendo?, grité, con la razón hecha trizas. Agarré a Ángel, que ya lloraba a gritos, y corrí hacia mi hijo. «Suelten a mi hijo, se están llevando al hombre equivocado». Armando estaba completamente fuera de sí. Intentaba zafarse en vano, el rostro desencajado por el miedo. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Un policía corpulento me detuvo. Su brazo era como una tenaza de hierro. Su voz era monótona, sin emoción, como la de una máquina. «Señora Herrera, cálmese. Él ha sido arrestado por estar vinculado a una red internacional de estafas. Por favor, acompáñenos a la estación para rendir declaración». Me zumbaban los oídos. El mundo que minutos antes rebosaba de alegría por el reencuentro, ahora se desmoronaba por completo. Solo pude mirar cómo se llevaban a mi hijo, con las manos esposadas a la espalda, entre flashes de cámaras y las miradas curiosas de todo el aeropuerto. La policía no me llevó de inmediato a una sala de interrogatorios. Nos condujeron a mí y a Ángel a una pequeña sala de espera, estéril, quizás reservada para casos especiales. Ángel seguía sollozando en mis brazos. Su cuerpo diminuto temblaba sin parar. Tenía que ser fuerte, por él. Con la mano temblorosa marqué el número de Elena, mi prima más cercana en Madrid. Mi voz se quebraba, ya no sonaba como mía. «Elena, ven al aeropuerto ahora mismo. Entra por la terminal internacional. Pregunta por la sala de seguridad. Llévate a Ángel, Armando, él». No pude terminar la frase. La garganta se me cerró. «La policía se lo llevó detenido. Tengo que irme ya». Elena llegó como una ráfaga de viento, pálida como una sábana. No preguntó mucho, solo asintió en silencio y extendió los brazos hacia Ángel. Sentí que me arrancaban el corazón cuando tuve que separar uno a uno los deditos de mi nieto de mi ropa. «Abuela», sollozaba, «¿dónde está papá? ¿Y mamá?». Me sujetaba fuerte, sin querer soltarme. Finalmente, Elena tuvo que cargarlo en brazos. Su llanto retumbaba en todo el pasillo, un coro desgarrador. «Abuela, papá, mamá». Hasta que sus siluetas desaparecieron tras la puerta automática. Solo quedaba yo, sola, en un silencio aterrador. El trayecto a la estación de policía fue en completo silencio. El coche avanzaba por la autopista, pero yo no veía nada a través de la ventana. Me llevaron por un pasillo largo y helado, con luces fluorescentes que caían pálidas sobre el piso de baldosas brillantes. El olor a desinfectante y papeles viejos me golpeó en la nariz. Me senté en una silla de plástico duro, justo frente a la puerta de acero gris de la sala de interrogatorios. La puerta permanecía cerrada, callada como una tumba, encerrando a mi hijo y la verdad adentro. Una joven oficial me trajo un vaso de agua. Sus ojos mostraban compasión. Asentí con la cabeza en señal de agradecimiento. Mi mano helada agarró el vaso de plástico, pero no pude beber. Tenía la garganta seca, sí, pero no era sed de agua, era sed de verdad. Para no volverme loca mientras esperaba, para evitar que las peores imágenes invadieran mi mente, me obligué a pensar, a reconstruir todo desde el principio. Soy Soledad Herrera, una profesora de literatura retirada. Mi esposo murió hace 10 años. Desde entonces, mi mundo se redujo a Armando y mi nieto Ángel. Armando es un hombre noble, un carpintero talentoso pero demasiado confiado. Y Isabel, mi nuera. Recuerdo claramente el día en que Armando, radiante, nos contó que tenía una oportunidad de trabajar en una gran empresa de muebles en Estados Unidos. Isabel lo apoyó de inmediato. Le rodeó el cuello con los brazos, los ojos brillando de orgullo. «Es la mejor oportunidad para él, suegra. Tranquila, que yo me encargo de usted y de Ángel». Y durante más de un año cumplió su promesa. Isabel fue una nuera ejemplar. Me cuidó con esmero, se ocupó de Ángel en cada comida, en cada sueño. El negocio de artesanías de ella iba cada vez mejor. Era el orgullo de toda la familia. Pero ahora, sentada en esta silla fría,
Esos pequeños recuerdos que antes consideraba insignificantes vuelven a mi mente, nítidos y aterradores. En esas noches de insomnio propias de la vejez, solía escuchar el suave deslizamiento de la puerta de vidrio del balcón. Isabel salía allí, hablaba por teléfono con alguien. Su voz era tan baja que casi no se oía. Una vez, una ráfaga de viento nocturno abrió ligeramente la puerta de mi habitación. Alcancé a oír algunas palabras sueltas que no sonaban para nada a temas de artesanías, paquete, limpiar. En ese momento lo descarté, pensando que serían términos del trabajo que yo no entendía. Y entonces empezaron a aparecer objetos nuevos. Un bolso de marca que sabía costaba lo mismo que mi pensión de un mes. Unos lentes de sol carísimos. Un teléfono de última generación. Cada vez que preguntaba, Isabel sonreía con esa sonrisa radiante que borraba toda duda. Es un bono que me dio la empresa por terminar un proyecto especial, mamá. Incluso me regaló una bufanda de seda de Hermes, suave y lujosa. Te lo mereces, me dijo. Esa sonrisa, esas palabras, ahora que las recuerdo, me producen escalofríos. Y entonces, el recuerdo más claro, el más doloroso, volvió como una ola gigante. Fue una tarde de otoño, hace unos 3 meses. Yo estaba regando mis macetas de geranios en el pasillo, justo al lado de la oficina de Isabel. La puerta estaba entreabierta. Su voz se escuchaba con total claridad a través del teléfono, una voz fría y calculadora que nunca le había oído antes. No, no se puede usar mi cuenta. Es muy arriesgado. Usa la de Armando. Él está en Estados Unidos, no se va a enterar. Por ahí el dinero se va a ver más limpio. Limpio. Esa palabra se me clavó como una daga. Un escalofrío me recorrió la espalda. La mano me tembló y casi dejó caer la regadera. Estuve a punto de tocar la puerta, entrar y exigir una explicación. Pero la cobardía de siempre me detuvo. Me dije, seguramente es algo del trabajo, de impuestos o algo así. Ya estoy vieja, no entiendo estas cosas. No hay que ser desconfiada sin motivo, no vaya a ser que se moleste y se rompa la armonía en la familia. Me alejé en silencio, fingiendo que no había escuchado nada. Me incorporé de golpe en la silla de plástico. El tic-tac del reloj del pasillo sonaba constante, implacable. La puerta de la sala de interrogatorio seguía cerrada. El remordimiento y un miedo insoportable me apretaban el pecho hasta quitarme el aliento. No es que no supiera. La verdad es que elegí no saber. Yo misma me tapé los ojos y los oídos ante todas las señales extrañas, solo por mantener esa falsa apariencia de familia feliz. Y ahora mi hijo está pagando el precio por mi cobardía. Pasaron casi 3 horas. Yo seguía sentada en esa dura silla de plástico, con el cuerpo ya entumecido. Entonces, un clic seco rompió el silencio. La puerta gris de la sala de interrogatorio se abrió. Pero quien salió no fue mi hijo. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje elegante, el cabello entrecano perfectamente peinado. Tenía la frente amplia y una mirada aguda, con la autoridad de quien está acostumbrado a manejar secretos terribles. No se parecía en nada a los policías uniformados que había visto antes. «¿Señora Herrera?» Su voz era grave y tranquila. Asentí de forma mecánica. «Soy el inspector jefe Morales, encargado principal de este caso». No dijo nada más en el pasillo, solo me hizo una seña para que lo siguiera a una pequeña oficina cercana. La habitación era ordenada, con una ventana que daba a un patio interior gris. Sobre el escritorio de madera oscura reposaba un expediente grueso. En la tapa había una etiqueta blanca con 2 palabras escritas a máquina: Armando Herrera. Mi corazón se hundió. El inspector Morales no se anduvo con rodeos ni con preguntas de cortesía sin sentido. Se sentó, abrió un expediente y lo giró hacia mí. La primera página era un diagrama lleno de líneas, cuadros y números, como una telaraña gigante. «Señora Herrera», comenzó, señalando con el dedo un cuadro en el centro de esa red, donde estaba el nombre de mi hijo. «En los últimos 14 meses, la cuenta bancaria a nombre de su hijo, Armando Herrera, ha recibido un total de más de 2 millones de euros provenientes de 47 cuentas diferentes en toda Europa. 2 millones de euros. Ese número fue como un rayo partiéndome en dos. Negué con la cabeza, con la boca abierta,
pero sin poder pronunciar palabra. Pasó a la siguiente página, donde había una lista de transacciones. Ese dinero, continuó, con un tono plano como el de un noticiero, fue transferido casi de inmediato a cuentas en Panamá y en las Islas Caimán. Es un proceso clásico de lavado de dinero, señora. Muy profesional. No puede ser. Por fin logré decir algo. Me levanté de golpe, apoyando ambas manos sobre la mesa para no caer. Mi voz temblaba, llena de indignación. Mi hijo es carpintero. Él solo sabe usar las manos para lijar madera, clavar clavos, no para manejar números. Ni siquiera sabe usar esas aplicaciones bancarias complicadas. ¿Cómo podría lavar dinero? Están equivocados. Tiene que haber un error. El inspector Morales me miró, con un destello de compasión en sus ojos, pero su voz seguía firme como el acero. Lo lamentamos mucho, señora, pero todas las pruebas materiales apuntan en una sola dirección. Pasó a otra hoja, donde había un escaneo de un contrato de apertura de cuenta empresarial. Esta firma, señaló la línea al final, es la de su hijo, ¿verdad? Era la firma de Armando, la letra inclinada hacia la derecha, inconfundible. Todos los documentos de apertura de cuentas, todas las autorizaciones para transferencias internacionales, llevan la firma de Armando Herrera. Me dejé caer de nuevo en la silla, sin fuerzas, como si algo me hubiera vaciado por dentro. Lo miré, casi rogándole. Por favor, déjeme verlo, solo 5 minutos. Necesito oírlo de su boca. El inspector Morales dudó un momento. Miró mis ojos desesperados. Luego suspiró y asintió. Me llevaron a otra zona del edificio, cruzando pasillos con barrotes helados. El sonido de los pasos del policía que me acompañaba retumbaba sobre el suelo de cemento. Armando estaba sentado en una sala pequeña, vacía. Solo había una mesa metálica atornillada al piso y 2 sillas. No había ventanas. No estaba esposado, pero un agente custodiaba la puerta por fuera, su cuerpo enorme bloqueando casi por completo la ventanilla de vidrio. Cuando entré, Armando levantó la vista. Su rostro estaba pálido, sin una gota de sangre. Los ojos rojos e hinchados. La ropa que había usado en el aeropuerto, esa que había elegido con tanta ilusión para volver a ver a la familia, ahora estaba arrugada y desacomodada. Me senté frente a él, temblando, y tomé sus manos heladas. «Armando», susurré. «¿Qué pasó? Dime la verdad». Armando me miró, los ojos llenos de lágrimas. Su voz temblaba, llena de vergüenza. «Isabel, fue Isabel, mamá». Empezó a contar. Ella dijo que necesitaba abrir una cuenta empresarial para importar materiales artesanales desde Asia para su nuevo negocio. Yo no entendía nada de eso. Respiró hondo, intentando calmarse. Un día antes de que yo volara a Estados Unidos, me citó en un café. Me entregó un montón de papeles y me apuraba. «Firma rápido, el abogado está esperando. Tiene que estar listo hoy para que la mercancía llegue a tiempo». Yo hojeé los documentos, vi el nombre de la empresa, vi las condiciones, pero todo era lenguaje legal, no entendía nada. Yo confiaba en ella, mamá. Solo pensé que la estaba ayudando a cumplir su sueño. Apoyó la cabeza sobre la mesa de metal, con los hombros temblando. Firmé sin leer bien una sola palabra, mamá. Donde ella señalaba, yo firmaba. Lo firmé todo. Una verdad cruel y dolorosa se revelaba, clara como el día. Mi hijo, por amor y confianza ciega, se convirtió en el chivo expiatorio en manos de su propia esposa. Justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe. El inspector Morales entró, con el rostro inexpresivo. «Se acabó el tiempo, señora». Echó un vistazo a Armando, que estaba desplomado, y luego me miró. Sus ojos ahora tenían un brillo más frío. «Acabamos de recibir una actualización. La mujer que la acompañaba en el aeropuerto, Isabel Ramos, ha sido confirmada como la principal operadora de esta red en la sucursal de España. Ella ya tenía planeada su fuga desde antes de detectar nuestra presencia». Hizo una pausa, como si quisiera que cada palabra se clavara en mi mente, y soltó la frase final, la que destrozó cualquier esperanza por mínima que fuera. Todas las transacciones, todo el dinero ilícito, pasaron por cuentas a nombre de su hijo. Con la autora intelectual prófuga, legalmente,
Armando Herrera será procesado por lavado de dinero y por ser cómplice en una red internacional de estafa. Un chivo expiatorio. Mi hijo era el chivo expiatorio perfecto. Un agente entró desde afuera, ayudó con suavidad a Armando a ponerse de pie. Mi hijo no se resistió, caminaba como una sombra sin alma, tambaleándose. Al llegar a la puerta, se volteó y me miró por última vez. En sus ojos no había enojo, solo una desesperación absoluta. Salí de la estación de policía cuando el cielo ya comenzaba a oscurecer. El mundo seguía su curso, los autos seguían apurados, la gente caminaba como siempre, pero mi mundo se había hecho pedazos. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue buscar un abogado. Era mi única esperanza en ese momento. Fui al despacho del señor Álvarez, un abogado de mediana edad, conocido por su buen corazón, recomendado por una vieja amiga. Me recibió en una oficina acogedora, con estanterías de madera que llegaban hasta el techo. Escuchó mi historia con paciencia, incluso asintiendo de vez en cuando con expresión comprensiva. Pero cuando le entregué el resumen de cargos que el inspector Morales me había permitido fotocopiar, su amable sonrisa se fue desvaneciendo. Lo leyó una y otra vez, frunció el ceño y se recostó en su silla entrelazando las manos. Señora Herrera, dijo con cortesía pero con distancia, lamento mucho lo que está viviendo su familia, pero este caso es demasiado complicado y la evidencia es demasiado contundente. La firma de su hijo está por todas partes. Defenderlo será prácticamente imposible. Rechazó tomar el caso con amabilidad, alegando que ya tenía demasiados casos pendientes. Salí de su oficina sintiendo que me habían echado un balde de agua fría, pero no me rendí. Visité una segunda firma, luego una tercera. Las respuestas eran similares. Me miraban con compasión y negaban con la cabeza al ver el grueso expediente. Un abogado joven, tal vez por falta de experiencia, fue brutalmente honesto conmigo. Señora Herrera, su hijo es el chivo expiatorio perfecto. Ningún jurado va a creer que un hombre adulto firmara tantos documentos sin leerlos. Aceptar este caso solo haría que usted pierda dinero y que mi historial de victorias se vea afectado. Al final del día, regresé a casa en un estado de desesperanza total. La pesada puerta de hierro se abrió y lo único que me recibió fue un silencio aterrador. La casa que Isabel y yo habíamos construido juntas ahora se sentía extraña y fría. Sobre la mesa de café en la sala, seguía ahí el cartel de cartón que Ángel había estado haciendo con tanto empeño la tarde anterior. La frase garabateada, «Bienvenido a casa, papá», estaba pintada con colores brillantes, como una burla amarga ante la tragedia que acababa de ocurrir. Me dejé caer en el sofá, mirando fijamente la lista de despachos de abogados en la libreta, todos ya tachados con trazos furiosos de tinta. La esperanza se había apagado. Justo en ese momento sonó el timbre. No quería ver a nadie, pero la campana seguía sonando, insistente, decidida. A regañadientes me arrastré hasta la puerta. Frente a ella estaba una mujer de unos 40 años. Vestía de manera sencilla, jeans y una camisa, el cabello oscuro recogido en un moño ordenado. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Unos ojos agudos, inteligentes, que transmitían una determinación inusual. ¿La señora Soledad Herrera?, preguntó con voz firme y clara. Asentí, todavía preguntándome quién era. Soy la inspectora Consuela Vega, se presentó, mostrando una placa policial. Pertenezco al equipo de delitos cibernéticos y he estado siguiendo la pista de Isabel Ramos desde hace tiempo. Escuchar el nombre Isabel Ramos salir de la boca de una desconocida me sobresaltó. Retrocedí un paso y la invité a pasar. Nos sentamos en la sala, justo al lado de ese cartel de bienvenida que ahora parecía una maldición. Consuela no fue directa al grano como el inspector Morales. Me preguntó por Armando. ¿Qué le gustaba comer? ¿Cómo era su personalidad? ¿Qué tal iba su trabajo de carpintero? Esas preguntas no sonaban a interrogatorio, sino más bien a un intento genuino por conocer al verdadero Armando. Después de un rato, al ver que ya me sentía más tranquila, me dijo: «Señora Herrera, leí el expediente del caso. Mi experiencia me dice que los líderes de estas organizaciones nunca se ensucian las manos. Siempre eligen a alguien con antecedentes limpios,
Alguien confiado y, lo más importante, con poco conocimiento financiero para usarlo como fachada. Su hijo hizo una pausa y me miró directo a los ojos. Encaja perfectamente con esa descripción. Me sostuvo la mirada, como queriendo transmitirme confianza. Yo creo que Armando es inocente, pero la creencia de una policía como yo no vale nada en un tribunal. Necesitamos pruebas, pruebas concretas. Por primera vez en 2 días, una pequeña y frágil chispa de esperanza brilló en mi oscuridad. Pero, ¿qué podemos hacer? Isabel huyó. Borró todas las huellas. Se fue con demasiada prisa, dijo Consuela con firmeza, sin una pizca de duda. Personas como Isabel son arrogantes, creen que son más listas que todos, que borraron todo, pero suelen dejar pequeños errores donde se sienten más seguras, justo aquí, en esta casa. Se levantó, echando un vistazo por toda la sala, con los ojos analíticos de una investigadora examinando la escena. No puedo pedir una orden de registro oficial porque no tenemos suficientes fundamentos legales. Todas las pruebas superficiales están en contra de su hijo. Pero, se volvió hacia mí. Con su permiso, podemos investigar por nuestra cuenta. Coopere conmigo, señora. Por justicia para Armando. Justicia para Armando. Esas palabras recorrieron mi cuerpo agotado como una corriente eléctrica. Asentí sin dudarlo. Mi voz recuperó su fuerza. ¿Qué quiere que haga? La mirada de Consuela se posó en el pasillo que conducía a los dormitorios y al estudio al fondo de la casa. Durante el tiempo que vivió aquí, ¿hubo algún lugar que Isabel considerara su territorio? ¿Un espacio donde ni usted solía entrar? No tuve que pensarlo ni un segundo. Su estudio, respondí de inmediato. Siempre mantenía la puerta cerrada con llave. Ella dijo que necesitaba silencio absoluto para poder crear. Consuela asintió con una sonrisa casi imperceptible en los labios. Entonces empezaremos por ahí. Conduje a la inspectora Consuela por el pasillo. La puerta de roble del despacho se alzaba imponente al final del corredor. Por costumbre, extendí la mano para girar el picaporte de bronce. Estaba completamente trabado. No se movía ni un poco. Siempre está así, susurré. Consuela no se inmutó. Dejó su bolso en el suelo, sacó un pequeño estuche de cuero, con movimientos muy profesionales. Al abrirlo, aparecieron varias herramientas metálicas finas y brillantes. Me miró de reojo, notó la sorpresa en mis ojos y sonrió con discreción. Es una habilidad extra que todo investigador debería tener. A veces, la justicia está detrás de una puerta cerrada. Se arrodilló y comenzó a trabajar con rapidez y en silencio. Solo se oía el suave clic del metal dentro de la cerradura. Contuve la respiración, el corazón golpeándome el pecho. Menos de 1 minuto después, se escuchó un pequeño clic. Un sonido débil, pero absolutamente definitivo. La puerta se entreabrió. Consuela la empujó y entró, y yo la seguí. Un soplo de aire frío, con olor a papel nuevo y aromatizante caro, nos recibió de inmediato. La habitación apareció ante mis ojos como prueba de la obsesiva meticulosidad de Isabel. Todo estaba ordenado al punto de parecer estéril. El escritorio de nogal brillaba sin una mota de polvo, la computadora portátil cerrada con precisión, los libros alineados según el color del lomo, de blanco a negro, como un arcoíris drenado de vida. Ese orden clínico contrastaba brutalmente con el caos hecho trizas de mi vida en ese momento, y me produjo escalofríos. Consuela se puso unos guantes de goma y me pasó un par. Señora Herrera, usted vive aquí, conoce mejor que yo cómo Isabel organizaba todo. Busque cualquier cosa que se vea fuera de lugar, cualquier objeto que no encaje. Comenzamos la búsqueda en silencio. Me dirigí al estante, revisando uno por uno los libros, esperando encontrar algo metido dentro, una hoja, una memoria, pero no había nada, solo libros de arte, diseño y negocios. Consuela, en cambio, se centró en el escritorio, el corazón de la habitación. Abrió cada cajón de forma metódica. El primero estaba lleno de artículos de oficina de lujo, plumas fuente bañadas en oro, blocs de notas con el logo de la empresa de Isabel. El segundo contenía contratos, documentos legales de negocios, la fachada perfecta de una mujer de negocios exitosa.
Me acerqué al archivador de acero pintado de blanco, en la esquina. Tiré del cajón superior. No había papeles dentro, sino varios álbumes de fotos forrados en cuero. Por curiosidad, abrí uno. Sentí una punzada helada en el corazón. Eran fotos de la boda de Armando e Isabel, la sonrisa radiante de mi hijo junto a la mujer que lo había llevado a prisión. En la página siguiente, una imagen de Ángel recién nacido, pequeñito y rojo en los brazos de su madre. Isabel había guardado con cuidado esos recuerdos, como si realmente fuera parte de esta familia. O quizás solo era otro fragmento más de su fachada perfecta. Venga a ver esto. La voz de Consuela me sacó de mi ensimismamiento. Estaba revisando el cajón inferior del escritorio. Estaba casi vacío, solo tenía unos cuantos clips, pero ella no miraba el contenido, sino que golpeaba suavemente el fondo del cajón con los dedos. El sonido era más grave y denso que en las otras partes. Algo no estaba bien. Sacó una herramienta delgada como un cúter, la deslizó con destreza por el borde del fondo forrado con madera prensada. Lo levantó con cuidado. La tapa saltó, revelando un compartimento secreto debajo, y aquí, en medio de ese espacio oscuro, había una pequeña bolsa de terciopelo negro. Consuela la levantó con cuidado, la colocó sobre la mesa y volcó suavemente su contenido. Sentí que el corazón se me detenía. Cada objeto que salía bajo la luz parecía una pieza de pesadilla. 5 teléfonos móviles baratos, de esos básicos que solo sirven para llamar, sin acceso a Internet. El tipo de teléfonos que los criminales suelen usar y desechar. Decenas de tarjetas SIM envueltas cuidadosamente en pequeñas bolsitas zip. En cada bolsa, la letra pulcra de Isabel había escrito un nombre de país: Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, y 2 libretas negras de cuero, idénticas. Mi mano enguantada temblaba mientras tomaba una. Abrí la primera página. Dentro estaban las líneas escritas a mano por Isabel, con una caligrafía delicada y perfectamente ordenada. Una larga lista de nombres: Elsa Schmidt, 81 años, Alemania; Jean-Pierre Laurent, 79 años, Francia; María Rossi, 85 años, Italia. Junto a cada nombre, una larga serie de números. Consuela miró por encima de mi hombro, su voz se endureció por la rabia. Aquí está, la lista de víctimas. La mayoría tienen más de 70 años, gente mayor, sola. Esos números deben ser cuentas bancarias o la cantidad de dinero que les robaron. Justo en ese momento, cuando Consuela levantó la segunda libreta para revisarla, un sobre grueso que estaba entre las páginas cayó al suelo. Me agaché a recogerlo. No estaba sellado. Saqué el fajo de fotos que había dentro. No eran fotos familiares. Eran imágenes de Isabel con ropa elegante, sentada en salas de reuniones de hoteles 5 estrellas, junto a hombres extranjeros de aspecto muy sospechoso. Brindaba, estrechaba manos, sonreía con ellos. Pasé a una foto y me quedé helada. En ella, Isabel estaba al lado de un hombre alto, con traje negro y una cicatriz larga y fea en la mejilla derecha. Esa cara, esa cicatriz, la recordaba bien. Lo había visto en las noticias hace unos meses. Era un estafador internacional, buscado intensamente por Europol. Consuela tomó la foto de mi mano temblorosa. Observó con atención el rostro del hombre con la cicatriz. Luego miró las demás fotos. Sus ojos brillaron con una chispa fría y cortante. Esto no solo prueba que está involucrada, dijo en tono grave. Esto prueba que Isabel Ramos no es una estafadora cualquiera. Es una pieza clave, alguien con poder dentro de esta organización. La inspectora Consuela guardó cuidadosamente todo lo que encontramos en una bolsa sellada especial de la policía. Tengo que llevar esto al laboratorio de inmediato, dijo, con voz urgente pero controlada. Mi equipo analizará los datos de los teléfonos y las SIM. Tomará un poco de tiempo, pero encontraremos algo, seguro. Quédese aquí y actúe con normalidad. No hable de esto con nadie, ni siquiera con sus seres más cercanos. Su seguridad es lo más importante. Se fue tan rápido como llegó, dejándome sola en la habitación de Isabel. Me quedé ahí, sintiendo a la vez asco y alivio. Asco por la doble cara de esa nuera que alguna vez quise. Alivio porque, al fin,
Después de tanta desesperación, teníamos algo a lo que aferrarnos, un arma con la que luchar. Empecé a ordenar lo que habíamos revuelto, intentando devolver todo a su sitio original. Volví a colocar el fondo del cajón, alineé los libros en el estante. Mi mano pasó por encima de los objetos caros, las decoraciones refinadas, todas compradas con el dinero arrancado a los ancianos. Sentí una náusea subir por mi garganta. Después de terminar, salí al patio delantero para respirar un poco de aire fresco, intentando quitarme de encima ese olor falso de la habitación. La luz del atardecer era suave, pero no lo suficiente como para calentar el alma helada que llevaba dentro. Justo en ese momento, vi a doña Pilar Ortega, la vecina que ha vivido junto a mi casa por más de 20 años, regando unas macetas de bugambilias frente a su porche. Al verme, dejó de inmediato la regadera. Su rostro mostraba preocupación. Soledad. Dios mío, por fin la encuentro. Ya me enteré. Los vecinos no paran de hablar. ¿Qué pasó con el muchacho? Con Armando. Esta mañana vi un coche de policía frente a su casa. Al ver su cara amable, llena de bondad, y esa preocupación sincera en sus ojos arrugados, el muro de emociones que había intentado construir se vino abajo. Las lágrimas me brotaron, lágrimas de impotencia y miedo. Le conté todo, que Armando había sido arrestado injustamente, sobre las acusaciones absurdas. Solo omití el detalle de la investigación secreta de la inspectora Consuela. Doña Pilar guardó silencio, escuchando atenta, mientras sus manos delgadas daban palmaditas suaves en mi espalda para consolarme. Cuando terminé de hablar, se quedó pensativa un buen rato, con la mirada fija en el vacío. De pronto, me agarró la mano, me acercó y bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera oírnos. Soledad, escúcheme, tengo algo que contarle. Quizá le sirva de algo. Hace como 2 semanas, una noche que no podía dormir, cosas de la edad, salí al balcón a tomar aire. Vi a Isabel, su nuera, parada en la reja, hablando con un hombre extraño. Era alto, y me acuerdo muy bien, tenía una cicatriz larga en la mejilla. El corazón me empezó a golpear en el pecho. El hombre de la cicatriz de la foto. Doña Pilar continuó, haciendo memoria. Ellos hablaban en voz baja, pero como era de madrugada y todo estaba en silencio, alcancé a oír unas palabras. Vi que Isabel le entregó un sobre grueso y le dijo: «El paquete para Frankfurt». Él asintió y respondió algo que, no sé por qué, se me quedó grabado. «La viuda de Lyon ya está limpia». En su momento me pareció raro, pero luego lo olvidé. Ahora que usted me cuenta esto, lo recordé. «La viuda limpia», murmuré. Eso era una clave, sin duda. La viuda de Lyon tal vez era una víctima, y limpia debía ser una forma en clave para decir que el engaño se completó. Desperté de golpe. Ahí estaba, una testigo, alguien que podía confirmar que Isabel tenía vínculos con el criminal prófugo. Esa era la pieza clave para destruir la defensa de que Armando actuó solo. «Doña Pilar», le apreté fuerte la mano, la voz me temblaba de emoción. «¿Podría acompañarme a la comisaría? Su testimonio es crucial. Puede salvar a Armando». Ella no dudó ni un segundo. Me miró con firmeza. «Claro que sí, hija. Por Armando. Yo lo quiero como a un nieto». Corrí a casa a buscar las llaves del coche. Doña Pilar se sentó en el asiento del copiloto. Salimos de esa calle tan familiar, donde habíamos vivido en paz tantos años. Conduje con una mano, mientras con la otra intentaba llamar a Consuela para darle la buena noticia, pero no contestaba. Quizás estaba ocupada en el laboratorio. Decidí ir directo a la comisaría. Cuando tomamos la avenida principal, un camión blanco, sin logotipo ni señal alguna, apareció de repente por una calle lateral. Salió disparado como una bestia salvaje. Sus luces me apuntaron directo a los ojos. Un resplandor cegador me dejó completamente a oscuras. Solo alcancé a oír el grito desgarrador de doña Pilar a mi lado y el sonido espantoso del metal chocando. Después, todo se volvió oscuridad. Un olor fuerte a desinfectante me invadió la nariz, penetrante y desagradable. Traté de abrir los ojos. Me duele la cabeza como si me la estuvieran partiendo con un martillo. La luz blanca del hospital me lastima los ojos. Estoy acostada en una cama, con una vía intravenosa en el brazo. Consuela está de pie junto a mí. Su rostro está tenso como una cuerda. Ya no tiene esa tranquilidad habitual.
Su ropa normal fue reemplazada por su uniforme de policía. Ya despertó, dijo con voz grave. Solo sufrió una conmoción leve y algunos moretones. Estará bien. ¿Doña Pilar? Pregunté, con la garganta seca. Cada palabra dolía al salir. Consuela guardó silencio un segundo que se sintió como un siglo. Evitó mirarme a los ojos. La mujer que iba con usted no sobrevivió. Lo sentimos mucho. El camión se dio a la fuga. Estamos buscándolo. Mi mundo se volvió a derrumbar. Me eché a llorar. Las lágrimas calientes corrieron por mis mejillas. Lágrimas de miedo, de dolor, por perder a una vecina tan buena y de una rabia insoportable. Entre sollozos, le conté a Consuela lo que doña Pilar me había dicho, sobre el hombre con cicatriz, sobre el paquete y la viuda de León. Consuela puso una mano firme en mi hombro, dándome fuerzas con ese simple gesto. Señora Herrera, ¿ya lo entiende? Ellos no solo estafan. Están dispuestos a matar para silenciar a quienes saben demasiado. Esta lucha ya no es solo por su hijo. En ese momento supe que tenía razón. El miedo que sentía se convirtió en odio. No me iba a rendir, iba a pelear. Por Armando y por doña Pilar, la vecina valiente que pagó un precio demasiado alto por decir la verdad. Los 2 días siguientes en el hospital se sintieron como 2 años. El dolor físico por los moretones y el mareo constante no se comparaban con el tormento mental. Consuela venía seguido, no solo para actualizarme sobre la investigación, también para asegurar mi protección. Siempre había un policía vestido de civil en la puerta de mi habitación, vigilando día y noche. Su presencia silenciosa me hacía sentir segura, pero también me recordaba que el peligro estaba muy cerca. En los momentos a solas, la culpa me ahogaba. Si no hubiera llevado a doña Pilar en el coche, si hubiéramos sido más cuidadosas, si hubiera pedido un taxi en lugar de conducir yo misma, miles de sí me daban vueltas en la cabeza. En una de sus visitas, al verme sentada sin reaccionar, Consuela me puso la mano en el hombro y me dijo con firmeza: Señora Herrera, no se culpe más. Ellos ya iban tras ella. Tal vez la vieron hablando con usted. Tal vez ya vigilaban la casa. Tarde o temprano iban a actuar. La culpa no es suya. La culpa es de esos malnacidos. El funeral de doña Pilar se celebró mientras yo seguía en el hospital. Su hijo, un hombre de mediana edad que vive en otra ciudad, me llamó por teléfono. No me reprochó nada. Solo me agradeció por estar con su madre en sus últimos momentos. Le pedí a Elena que encargara una gran corona de flores. En la cinta negra escribí con mi puño y letra: para una vecina valiente. La justicia se hará. No era solo una promesa para doña Pilar, era un juramento conmigo misma. El día que me dieron de alta, fue la propia Consuela quien vino a buscarme en coche. De camino a casa, mientras el auto avanzaba por las calles que también conocía, me dio la primera buena noticia. Encontramos el camión, dijo, con la mirada fija en el camino. El conductor lo alquiló con documentos falsos, pero cometió un error estúpido. Pagó el alquiler con tarjeta de crédito. A pesar de que esa tarjeta también era falsa, creada con información robada, la transacción dejó un rastro digital que mi equipo no pudo ignorar. Consuela explicó que el equipo de investigación de crímenes cibernéticos que lidera había seguido ese rastro hasta un cibercafé de mala muerte en una zona obrera a las afueras de Madrid. Gracias a las cámaras de seguridad del lugar, lograron obtener una imagen nítida del sospechoso en el momento exacto en que realizaba la transacción en línea. «¿Y ese rostro?», dijo Consuela, con un tono de satisfacción imposible de ocultar, «coincide perfectamente con un perfil en la base de datos de Europol. Su nombre real es Álvaro Gutiérrez. Es un matón al servicio de organizaciones criminales, con antecedentes por agresión y extorsión. ¿Y sabes qué más? Su rasgo más distintivo es una cicatriz larga en la mejilla derecha». Solo unas horas después de confirmar su identidad, la policía irrumpió en un hostal barato donde Álvaro se escondía. No ofreció resistencia, como si ya supiera que ese día iba a llegar. Consuela me llevó de regreso a casa, se aseguró de que todo estuviera en orden y luego volvió a la comisaría para participar directamente en el interrogatorio. Esa misma noche, me llamó por teléfono para contarme lo ocurrido.
Al principio, era como una piedra, relató Consuela. Repetía la misma frase una y otra vez. Fue un accidente de tráfico. Me asusté y huí. Insistía en que no sabía quién era Isabel y que no tenía relación con ninguna red delictiva. Interpretaba perfectamente el papel de un camionero asustado por haber atropellado a alguien. Lo interrogaron durante 24 horas seguidas. Los investigadores más experimentados se turnaron para interrogarlo, usando todo tipo de tácticas, desde las más duras hasta las más suaves, pero no lograron sacarle nada. Finalmente, decidí intentar algo distinto, dijo Consuela con un tono más serio. Ya no entré a la sala como una inspectora de policía, entré con unas fotos. Había impreso en color las fotos de las víctimas que encontró en el cuaderno de Isabel. Personas mayores, bondadosas, sonriendo con sus nietos en fotos familiares. Las colocó sobre la mesa metálica, justo frente a Álvaro. Comenzó a hablar, con una voz tranquila, pero con palabras tan filosas como cuchillos. Esta es la señora Schmidt, 82 años, de Berlín. Todo su dinero para la jubilación desapareció. Tuvo que vender la casa donde vivió toda su vida y mudarse a un asilo del gobierno. Le empujó otra foto. Este es el señor Dubois, 78 años, de Lyon. Era viudo. Después de darse cuenta de que había entregado todos sus bienes a unos estafadores, se quitó la vida. Viudo de Lyon, susurré por teléfono. Las palabras de doña Pilar. Consuela siguió. Colocó encima una foto de retrato de doña Pilar. Y esta es doña Pilar Ortega, 65 años, una vecina amable. La mataron solo por haber escuchado por accidente una conversación que no debía oír. Tenía 3 nietos que la estaban esperando en casa. Finalmente, Consuela lo miró directo a los ojos, con una voz gélida. Si colaboras y delatas al autor intelectual, solo enfrentarás cargos por homicidio imprudencial y podrás acceder a una reducción de condena según la ley. Si no, nos aseguraremos de que cargues con toda la responsabilidad por la muerte de doña Pilar con una acusación de homicidio premeditado, además de una larga lista de delitos por complicidad en fraude. Vas a morir en prisión, Álvaro. La piedra empezó a resquebrajarse. Álvaro bajó la cabeza, en silencio durante un largo rato. El tic-tac del reloj en la sala de interrogatorio se volvió ensordecedor. Finalmente, levantó la mirada y comenzó a hablar. Confesó que había sido contratado por Isabel. Él era el hombre con la cicatriz que doña Pilar había visto. Al principio, solo le ordenaron asustarla para que se callara, tal vez entrando a su casa o dañando su auto. Pero al ver que nosotros conducíamos apresuradamente hacia la comisaría, se asustó y llamó a Isabel. La orden fue actuar con más contundencia. Y luego, él reveló la información más importante, una carta bajo la manga que nadie esperaba. Isabel, ella es muy precavida, dijo Álvaro, con la voz ronca. Tiene algo que llama seguro, un disco duro externo. Ahí está todo. Una lista completa de las víctimas, grabaciones de llamadas de estafa, esquemas de transferencias de dinero y, lo más importante, grabaciones de las reuniones internas de toda la red, donde se escuchan las voces de los cabecillas. Ella dijo que si le pasaba algo, eso se publicaría automáticamente. ¿Dónde está ese disco duro?, preguntó Consuela, insistente. Álvaro negó con la cabeza. No lo sé, pero nunca se separaba de él. Era su vida. Si encuentran a Isabel, encontrarán ese disco. De inmediato, el equipo técnico de Consuela se puso manos a la obra. Analizaron las últimas llamadas que Álvaro había hecho antes de ser arrestado. La mayoría eran irrelevantes, pero había algunos números no registrados, del tipo desechable, que se comunicaban con él muy seguido. Siguiendo la señal débil de uno de esos números, lograron ubicar su última localización. Una casa rural apartada en las afueras de Toledo, a casi 1 hora de Madrid. Un equipo especial fuertemente armado fue enviado de inmediato. No irrumpieron de golpe, sino que montaron un cerco silencioso, cortando todas las rutas de escape. Consuela me llamó de madrugada. Señora Herrera, la encontramos. Venga, usted merece presenciar esto. Mandó un coche por mí. No fuimos directamente a la casa, sino que paramos en un centro de mando móvil.
En realidad un camión grande equipado con pantallas y tecnología de punta, estacionado a unas cuadras del objetivo, escondido tras unos olivos. El ambiente dentro era tenso. Los técnicos estaban pegados a los monitores, se escuchaban solo teclas y conversaciones breves, precisas. Sentada allí, podía oír los latidos acelerados de mi corazón. La pesadilla de tantos días estaba por terminar. Consuela me pasó unos auriculares. Hemos interceptado la señal del celular dentro de la casa. Escuche. Con las manos temblorosas me los puse. Tras unos segundos de interferencia, una voz conocida y cortante se hizo escuchar. Era Isabel. Sí, arrestaron a Álvaro, un idiota. Creía que era fuerte, pero resultó un blandengue. Pero no importa. Una voz masculina respondió al otro lado, rasposa, algo nerviosa. Isabel soltó una risa sarcástica, que pude imaginar perfectamente sin necesidad de verla. No te preocupes, todo está a nombre de mi esposo, Armando. Es un imbécil enamorado. Basta con unas lágrimas falsas y me cree todo. Ahora está en prisión por mí, cargando con todos los delitos. Que la policía reviente toda España. No van a encontrarme. El disco duro sigue aquí, completamente seguro. Es nuestra vida. Un imbécil enamorado. Esa frase fue como una puñalada directa al corazón. Apreté los puños con fuerza. Las uñas se clavaron en la piel. La rabia me invadió por completo, consumiendo cualquier rastro de miedo. Esa bruja no solo había destruido la vida de mi hijo, sino que había pisoteado su amor y su confianza de la manera más cruel. Consuela me miró de reojo, notando el fuego en mis ojos. Su mirada se encendió. No dijo nada, solo asintió en silencio al jefe del equipo táctico que estaba a su lado. A través del radio escuché la orden, con una voz fría y decidida. Todas las unidades, actúen. En la pantalla principal apareció con nitidez la imagen de un dron flotando sobre la casa. Vi sombras vestidas con trajes tácticos, moviéndose rápido como fantasmas, rodeando la casa desde todos los ángulos. Son los fantasmas de la justicia. La puerta principal fue derribada. Se escucharon los gritos desesperados de Isabel, algunos ruidos de cosas rompiéndose. Todo ocurrió en menos de un minuto. Rápido y eficaz. El comandante informó por radio, con una voz que no mostraba emoción. Objetivo controlado. Se encontró un disco duro externo y varios teléfonos móviles. Zona asegurada. Sacaron a Isabel, con las manos esposadas a la espalda. Ya no tenía esa expresión de superioridad. Su cabello estaba desordenado, la ropa hecha un desastre. Al pasar frente al vehículo de mando donde estábamos, su mirada se cruzó por casualidad con la ventana. Me vio. Por un instante, sus ojos se abrieron con sorpresa, pero enseguida se llenaron de un odio feroz como una serpiente acorralada. Pero no dijo nada. La policía la subió al coche y se la llevó, desapareciendo en la oscuridad. Solo unas horas después, con las pruebas irrefutables del disco duro y la grabación de su confesión, se firmó de inmediato la orden de liberación para Armando. Fui al centro de detención a buscar a mi hijo. Cuando la pesada y vieja puerta metálica se abrió con un chirrido desgarrador, Armando salió. Unos pocos días en prisión lo habían destruido. Se veía más delgado, demacrado, con la barba descuidada y unas ojeras profundas. Pero sus ojos ya no reflejaban desesperanza. En su lugar había un vacío doloroso. No dijo una palabra, solo caminó rápido hacia mí y me abrazó con fuerza. Sentí sus hombros temblar. Lo abracé fuerte, acariciando su espalda como cuando era un niño. En el camino de regreso, finalmente habló, con la voz ronca por no haber hablado en días. No puedo creerlo, mamá. La persona que más amaba, la madre de mi hijo, pudo hacerme algo así. ¿Cómo pude ser tan ciego? Cuando llegamos a la casa de siempre, Elena ya había traído a Ángel. El niño estaba sentado en el sofá, con una expresión triste. Pero al ver a Armando entrar, sus ojos se iluminaron. Gritó, «¡Papá!», con una voz clara, y corrió como una flecha hacia los brazos abiertos de su padre. Armando se arrodilló, abrazó con fuerza a su pequeño y hundió el rostro en su suave cabecita. Al ver esa escena,
Supe que la peor pesadilla de mi vida había terminado. Pero también supe que mi hijo había cambiado para siempre. La cicatriz en su corazón nunca sanaría del todo. Me miró, y sus ojos ahora estaban llenos de una determinación inquebrantable. Todo se acabó. Me voy a divorciar, dijo con firmeza. Voy a luchar por la custodia de Ángel. No voy a permitir que mi hijo crezca con una madre así. Unas semanas después, el día del primer juicio, el cielo de Madrid estaba gris. Yo, Armando y la inspectora Consuela estábamos sentados en la primera fila reservada para testigos y personas involucradas. Armando vestía un traje formal, pero aún tenía el rostro demacrado. Se sentó erguido, con la mirada fija al frente, sin titubear. La sala del tribunal era amplia, solemne, con bancos de madera de roble antiguos y el escudo nacional dorado colgado en lo alto, detrás del juez. El ambiente estaba cargado de tensión. Los periodistas llenaban los asientos traseros y sus cámaras parecían cañones negros apuntando directo al banquillo. El caso de fraude transnacional con implicaciones de asesinato había sacudido al país, e Isabel era el centro de toda la atención. La puerta lateral se abrió. 2 agentes escoltaron a Isabel al interior. Llevaba un uniforme de prisionera gris, holgado, se veía mucho más delgada y pálida. Su melena brillante de antes ahora estaba recogida apresuradamente en la nuca, dejando al descubierto una frente descolorida. Caminaba con la vista clavada en el suelo, sin atreverse a mirarnos ni una sola vez. Álvaro Gutiérrez y los otros cómplices de la red también fueron ingresados después, sentados en la banca de los acusados junto a ella. La cicatriz en la mejilla de Álvaro se veía aún más intimidante bajo la luz del tribunal. Fui llamada como la primera testigo. Cuando me levanté, todas las miradas en la sala se clavaron en mí. Respiré hondo, puse la mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. El fiscal, un hombre de mediana edad con voz firme y cortante, empezó a preguntarme sobre la vida diaria con Isabel, sobre las señales sospechosas que, en mi ingenuidad, pasé por alto. Conté todo, desde las llamadas secretas por la noche, los artículos de lujo demasiado caros, hasta aquella frase fatal sobre usar la cuenta de Armando para que el dinero se viera más limpio. Cuando relaté con detalle cómo, junto a la inspectora Consuela, descubrimos la bolsita de terciopelo negro en el cajón secreto y los cuadernos con los nombres de las víctimas ancianas, la sala quedó en completo silencio. Pude sentir cómo la indignación se esparcía en el aire. El abogado defensor de Isabel, un tipo astuto, intentó insinuar que yo tenía prejuicios hacia mi nuera para restarle valor a mi testimonio. «Señora Herrera», preguntó con tono insinuante, «¿no es cierto que usted nunca aceptó realmente a su nuera, una mujer joven, exitosa e independiente? ¿Y que este testimonio no es más que una interpretación exagerada de una madre que quiere proteger a su hijo a toda costa?» Lo miré directo a los ojos. Mi voz ya no temblaba. Era firme y segura. Quise a Isabel como a una hija. Me sentía orgullosa de ella. Pero mi imaginación no pudo haber inventado decenas de tarjetas SIM de toda Europa. Tampoco pudo haber inventado una lista de ancianos que fueron estafados hasta quedarse sin nada. Y desde luego, mi imaginación no pudo haber fabricado las fotos donde aparece junto a criminales buscados internacionalmente. Se escucharon murmullos en la sala. El abogado se quedó sin palabras y no preguntó más. En los días siguientes se presentaron las pruebas del disco duro. Eran golpes demoledores, imposibles de negar. Las grabaciones se reprodujeron ante el tribunal. La voz arrogante de Isabel resonaba en toda la sala, delatándola a ella y a sus cómplices. Todos contuvieron la respiración al escuchar los planes fríamente discutidos para estafar, las risas repugnantes mientras presumían el dinero que habían robado. Luego fue el turno de Isabel. Se levantó con su figura frágil. Todos pensaban que negaría todo, que culparía a las circunstancias. Pero no. En cambio, decidió confesarlo todo. Su voz era monótona, sin emoción, como si estuviera leyendo un informe sobre la vida de otra persona. Contó que 2 años atrás, después de fracasar en una inversión en criptomonedas, había quedado con una deuda enorme con prestamistas. Estos la amenazaron con hacerle daño no solo a ella,
sino también a Armando y Ángel. Fue entonces, dijo mirando un punto perdido, cuando un socio se me acercó. Me prometieron pagar la deuda y darme una vida cómoda, con la condición de que participara en su proyecto. Al principio, pensé que solo ayudaría en unas pocas transacciones menores. Luego, relató con más detalle cómo operaban, cómo cazaban ancianos solitarios en redes sociales y foros. Creamos sitios web falsos de sorteos, centros de atención al cliente ficticios. Cuando las víctimas llamaban, les pedíamos el código OTP del banco para confirmar el premio. En cuanto lo conseguíamos, el equipo técnico vaciaba sus cuentas en segundos. Cuando el fiscal le hizo la última pregunta, ¿por qué eligió a su propio esposo, Armando Herrera, como chivo expiatorio? Por primera vez Isabel giró la cabeza y miró hacia nosotros. Su mirada estaba vacía, sin un ápice de arrepentimiento. Porque necesitaba un reemplazo perfecto, dijo con voz helada. Alguien con un historial limpio, sin antecedentes penales. Alguien que viviera en el extranjero para dificultar el rastreo. Y lo más importante, alguien que confiara plenamente en mí, dispuesto a firmar cualquier cosa que yo le diera. Armando tenía todo eso. Armando, sentado a mi lado, apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Coloqué mi mano suavemente sobre la suya, en un gesto de consuelo. Tras varios días de juicio, el tribunal finalmente emitió su veredicto. El juez, con el rostro serio, leyó la sentencia con una voz que retumbó en toda la sala solemne. Isabel Ramos fue condenada a 25 años de prisión por múltiples cargos. Liderar una organización de estafa estructurada, lavado de dinero, obstrucción a la justicia y complicidad en el homicidio involuntario de la señora Pilar Ortega. Álvaro Gutiérrez, por haber colaborado con las autoridades, recibió una condena de 10 años. Los demás cómplices de la red recibieron penas que iban de 5 a 15 años. La justicia, aunque tardía, había sido servida. Cuando la policía se llevó a Isabel, ella pasó frente a nuestras filas. Armando se puso de pie. Sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de ella había un vacío aterrador. En los de mi hijo ya no quedaba amor ni dolor, solo una mirada fría y firme. La puerta del pasado se cerró, para siempre. Salimos del tribunal. El sol, tras muchos días nublados, apareció de golpe, obligándome a entrecerrar los ojos. La tormenta había pasado de verdad. Unos meses después del juicio, vendimos la casa en Madrid. Ya no podíamos vivir ahí. Cada rincón, cada objeto estaba impregnado de recuerdos, tanto de una felicidad falsa como de un dolor real. El despacho de Isabel era como una cicatriz en la casa, y la sala me recordaba el día en que arrestaron a Armando. Esa casa había muerto para nosotros. Nos mudamos a un pequeño pueblo costero en Asturias, al norte de España. Un lugar donde el aire puro huele a sal y el sonido constante de las olas puede aliviar cualquier herida del alma. Compramos una casita blanca con ventanas de marcos azul celeste y, lo más importante, un jardincito lleno de bugambilias y lavanda. Armando tramitó el divorcio rápidamente. Isabel, desde la cárcel, no apeló ni pidió la custodia del niño. Había cortado todo lazo con el mundo que dejó atrás, hundiéndose en la oscuridad que ella misma había creado. Mi hijo obtuvo la custodia total de Ángel. Con el dinero de la venta de la casa y parte de mis ahorros de toda la vida, decidí cumplir un sueño que llevaba años guardando: abrir una pequeña panadería. La llamé La Paz, porque después de todas las tormentas, eso era lo único que anhelábamos. Cada mañana me despierto cuando aún está oscuro, mientras el pueblo entero sigue dormido. El olor a harina, mantequilla, canela y chocolate derretido llena mi pequeña cocina. Medir, amasar, dar forma y esperar los panes se ha convertido en una terapia para mi alma. Encuentro calma en cada movimiento repetitivo. Encuentro alegría al crear dulces que dan felicidad a los demás. La panadería La Paz pronto se volvió el lugar favorito de los locales. Desde pescadores que pasan por un croissant caliente antes de salir al mar, hasta niños que corren después de clases por una galleta de chocolate. Armando también comenzó una nueva vida. No regresó a Estados Unidos. Las heridas del corazón lo hicieron querer estar cerca de su familia más que nunca.
Consiguió trabajo en un pequeño taller de diseño de interiores en el pueblo. No ganaba tanto dinero como antes, pero ese trabajo le dio a mi hijo algo más valioso: tiempo. Cada tarde, a las 4:30 en punto, salía del taller para ir a recoger a Ángel a la escuela. A menudo los veía caminando juntos por la playa, de la mano, construyendo castillos de arena enormes y luego observando cómo las olas los arrastraban. Por la noche, después de la cena, le enseñaba a Ángel con paciencia, leyéndole cuentos de caballeros valientes y princesas bondadosas. Estaba cumpliendo el papel de padre y madre de una forma admirable, con todo su amor y ternura. A veces, en los momentos tranquilos, Ángel todavía preguntaba por su mamá. Las preguntas inocentes de un niño me rompían el corazón. Abuela, ¿dónde está mi mamá? ¿Por qué no vuelve con papá y conmigo? Armando nunca le mentía a su hijo. Lo abrazaba fuerte y le respondía con voz cálida y suave: Mamá cometió un error, hijo, y ahora está en un lugar muy lejano tratando de arreglarlo. Pero nunca lo olvides. Ella te ama muchísimo. Un domingo, mientras colocaba unas tartas de fresa recién horneadas en el estante, un coche familiar se detuvo frente a la panadería. Consuela bajó del vehículo. Ya no llevaba uniforme de policía, solo un vestido floreado sencillo. Se veía relajada y feliz. ¡Capitana Vega! Sonreí con alegría y corrí a abrazarla. Después de resolver un caso importante, la habían ascendido. Trajo como regalo para Ángel un modelo precioso de un barco pirata. Nos sentamos en el pequeño jardín detrás de la panadería, bajo una pérgola cubierta de bugambilias floreadas, tomando café y comiendo croissants recién salidos del horno. La prensa la había llamado heroína, pero cuando lo mencioné, Consuela solo negó con la cabeza. La verdadera heroína es usted, doña Soledad, me dijo con una mirada sincera. Si no fuera por su fe inquebrantable en su hijo, si no fuera por su valentía al enfrentarse al peligro, tal vez Armando seguiría en prisión e Isabel aún andaría suelta por ahí, haciendo daño a más personas. Cuando Consuela se preparaba para irse, Armando y Ángel regresaban de la playa. Ambos traían algunos granitos de arena en el cabello y la piel bronceada por el sol. Ángel corrió a enseñarle a Consuela una concha brillante y hermosa que acababa de encontrar. Al ver esa escena, al ver la sonrisa en el rostro de mi hijo, una sonrisa que ya no era forzada, sentí como una calidez y gratitud profunda me llenaban el alma. Esa noche, después de cerrar la panadería, me quedé en la cocina familiar limpiando los últimos utensilios de repostería. A través de la ventana miré hacia el jardín. Armando empujaba el columpio de Ángel. Las risas claras del niño se mezclaban con el suave rumor del mar a lo lejos y el aroma persistente de los pasteles recién horneados. Alguna vez creí que vivir con rectitud, amar y confiar era suficiente para proteger a quienes uno ama, pero la tragedia me enseñó una lección amarga. A veces, la confianza ciega es la trampa que puede arruinar nuestro futuro. Elegí callar ante mis sospechas. Preferí mantener la paz en lugar de buscar la verdad, y el precio fue que mi hijo casi pierde su vida por depositar su fe en la persona equivocada. Ahora entiendo que la justicia no siempre llega sola y que la verdad no aparece por sí misma. Debemos salir a buscarla, con valentía, sin rendirnos, incluso si eso significa adentrarnos en la oscuridad y enfrentarnos a los más despiadados. La historia de venganza que acabo de contarles durante esta última hora no fue para alimentar el odio, sino para recuperar la justicia que fue pisoteada, para mi hijo, para el vecino valiente que cayó y para mi propia conciencia. Nunca guarden silencio cuando su intuición les dice que algo anda mal, porque a veces, actuar a tiempo puede salvar una vida entera. Los nombres y lugares en esta historia han sido modificados para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están soportando en silencio dentro de sus propios hogares? Sinceramente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para no causar problemas o te atreverías a enfrentar todo para recuperar tu voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen o cualquier sugerencia para mejorar nuestro contenido. Que Dios siempre bendiga, y yo tengo la certeza de que el valor nos llevará a días mejores. En la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal.
Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.